Buenos días, mi nombre es Jenny Tarazona, soy de Nirgua, Estado Yaracuy. El tema a desarrollar en la exposición son los principios de la criminalística, pero antes de hablar de los principios de la criminalística, debe señalarse que el objeto de la criminalística lo que busca es analizar y verificar las relaciones existentes entre la víctima, el victimario, el lugar de suceso, los medios de comisión para cometer el delito, valga la redundancia, pero que la criminalística, como todo conocimiento científico formal, tiene unos principios dentro de los cuales como primer principio tenemos el principio de uso. El principio de uso no es más, como su nombre lo dice, que es el uso de los agentes mecánicos, físicos, químicos, biológicos de los hechos cometidos. Cuando hacemos referencia a los usos de agentes mecánicos, puedo hacer referencia a que para cometer el hecho delictivo la persona utiliza un arma de fuego, ¿verdad? Para golpear a la víctima. Ese pudiese ser un agente mecánico, el arma de fuego. En cuanto a un agente físico, puede ser el golpe o la lesión que deja a la víctima cuando utilizó el arma de fuego para golpear, bien sea en la cabeza. Cuando hace referencia a los agentes químicos, puede ser una sustancia que utilice para causar un daño en la víctima. Puede ser el uso del ácido de batería para causar un daño en la víctima. O un biológico, pudiésemos hacer referencia a una enfermedad de transmisión sexual, pero que se hace con toda la intención de causar un daño en la víctima. Como segundo principio tenemos el principio de producción. Cada uno de los principios con su nombre hacen referencia a qué lleva consigo cada uno de ellos. Se utilizan los agentes mecánicos mencionados anteriormente, físicos, químicos o biológicos, en la acción delictiva al producir elementos morfológicos y estructurales. Es decir, si la persona utilizó un arma de fuego y golpeó en la cabeza porque no tenía en ese momento balas, pues no tenía cartucho, ahí va a existir un cambio morfológico. ¿Cuál va a ser ese cambio morfológico? El daño que le va a causar en la cabeza a la persona. O se utilizó un agente químico, por decir, el ácido de batería, y le quemó la piel o le dañó la mucosa de la vista. Eso es un elemento morfológico que va a permitir la reconstrucción y la identificación de la víctima, el victimario y el lugar donde donde se presume que ocurrió el delito. El principio de intercambio. Una vez que se consuma esa acción delictiva, se establece una relación entre el autor, la víctima y el lugar del hecho en el que se intercambiaron los indicios que conllevan al esclarecimiento. Por supuesto, el organismo encargado de realizar este esclarecimiento es el CISPC. Por eso vemos que cuando ocurre un hecho de este tipo, de esta naturaleza, ellos resguardan el lugar colocando una cinta. ¿Para qué? Para que nadie se acerque a ese lugar y permita mediante esa relación que existió allí entre la víctima y el victimario, ellos ayuden pues al esclarecimiento del hecho presuntamente ocurrido allí. El principio de correspondencia de características. Los agentes empleados para delinquir dejan impresas sus características en los elementos utilizados, abriendo paso al estudio micro y macro de los elementos de problemas y testigos. Por ejemplo, un caso de violación. Si hubo un caso de violación, va a dejar resto de semen en la víctima. ¿Qué pasa? Aquí hay que hacer un estudio micro y macro de los elementos del problema de testigo. Aquí vamos a hacer uso de la cadena de custodia. ¿Por qué? Porque aquí van a intervenir varios agentes, ya no solo CISPC, sino que van a intervenir personas expertas en el estudio que se realiza a ese semen, y que se va a ir desarrollando ese estudio de acuerdo a los elementos, problemas y testigos que hayan visto pues lo ocurrido en esa escena donde se presume que ocurrió ese delito. Tenemos el principio de reconstrucción de hechos y fenómenos. Decía anteriormente, ¿no?,
que cuando se da el principio de intercambio y el principio de correspondencia, hubo un intercambio entre la víctima, el victimario, en el caso de la violación, quedaron restos de semen, ¿verdad? Todo eso va a permitir un estudio de los elementos materiales utilizados en el hecho delictivo, lo que le va a permitir al organismo encargado, que es el CISPC, a construir mecánicamente la secuencia y acciones que se presume que ocurrió en aquel lugar y así obtener la veracidad de ese hecho allí ocurrido, que lo que se busca es el esclarecimiento de ese hecho punible. Lo otro que tenemos, el otro principio que tenemos es el principio de probabilidad. Existe un índice de probabilidades acerca de los índices delictivos. Estos índices delictivos pueden ser bajos, medianos o altos o simplemente nulos, aunque sí quedaron rastros de que se presume que en el lugar haya ocurrido un hecho punible. Por supuesto, dependiendo de las evidencias que hayas quedaron ahí, dependiendo de los testimonios de las personas, dependiendo de muchos factores, se va a lograr, nos va a llevar a un principio de certeza. Una vez utilizada toda esa metodología, toda esa tecnología y de procedimientos acordes que certifican la existencia de un delito y su origen mediante precisiones cualitativas y cuantitativas. Es decir, ya aquí tenemos con precisión que en ese lugar ocurrió un hecho punible y que mediante los métodos utilizados y los procedimientos se presume se llegar al esclarecimiento de ese hecho punible. Además tenemos las disciplinas científicas que constituyen la criminalística general. Dentro de esas disciplinas tenemos la criminalística de campo. La criminalística de campo no es más que aquel lugar donde se presume que ocurrió ese hecho punible para lo que se busca es suministrar las evidencias materiales de ese lugar. En segundo lugar tenemos la balística forense. La balística forense es el estudio que se realiza a la concha de la bala que se presume que se utilizó, bien sea en el homicidio, en el suicidio o en las lesiones personales. También tenemos lo que es la documentología. La documentología no es más que aquellas técnicas y métodos que se utilizan para identificar en un documento, valga la redundancia, si se utilizó la letra cursiva, la letra de molde, la letra de imprenta, entre otros. Tenemos los explosivos e incendios. En los explosivos e incendios se utiliza la cromatografía de capa fina. Este es un gas líquido de alto rendimiento que ayuda a determinar el tipo de sustancia que se utilizó en los explosivos e incendios. En cuanto a la fotografía forense, lo que se busca con la fotografía forense es tratar de captar de una manera la escena y todo lo relacionado con la misma. La investigación de accidentes de tránsito. Aquí se utilizan diferentes químicos, lo cual va a permitir cuál fue el químico utilizado en las pinturas utilizadas para la detención en cuanto al calor. El sistema de identificación de personas. El sistema de identificación de personas no es más que el estudio, las técnicas, los métodos que se utilizan para identificar a aquellas personas. ¿A qué tipo de personas se referencia? Cuando las personas mueren calcinadas, cuando las personas mueren, a identificar las personas, disculpe, no solo vivas, sino también muertas. Y aquí hace referencia en cuanto a las personas que han muerto calcinadas, putrefactas, entre otras. Las técnicas forenses de laboratorio. En cuanto a las técnicas forenses de laboratorio, aquí la disciplina menciona las técnicas químicas, que esa involucra las orgánicas, las inorgánicas y la microquímica. Son estudios que se realizan muy minuciosamente. En cuanto a la física, se apoyan a las leyes materiales. Y por último tenemos la biología, la antropología, la citología, la